es Valentina Torosorio. Soy estudiante de la tecnología de análisis de costos y presupuestos. Y en el día de hoy vamos a hablar un poco lo que es una especie de resumen en cuanto al libro de principios de economía de Grumman, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar primero de unas definiciones. Y entonces la primera definición que aparece en el libro es economía. ¿Qué es la economía? Es una ciencia social que estudia la producción, distribución y el consumo de bienes y servicios. Dentro de la economía existe la economía de mercado y la economía dirigida. La economía de mercado es la que manda actualmente en el mundo, que es, que es cuando la producción y el consumo son el resultado de decisiones descentralizadas. Es decir, no hay una autoridad central que le diga a la gente lo que tiene que producir y dónde tiene que enviarlo. Tenemos también la economía dirigida, que es donde hay una autoridad central que toma las decisiones de producción y de consumo. Hay dos tipos de economía, que es la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía es, la microeconomía es el estudio de cómo los individuos toman sus decisiones y cómo interactúan estas decisiones. Y tenemos la macroeconomía, que es que estudia las fluctuaciones de la actividad de la economía, perdón, en su conjunto, como por ejemplo las recesiones, que es un hundimiento de la economía, o las inflaciones. Dentro de la economía de mercado hay un fenómeno llamado la mano invisible, que es una expresión dentro de la economía de mercado que se refiere acerca de cómo los individuos persiguiendo su propio interés generalmente acaban sirviendo a los intereses de la sociedad. Y su contraparte de la mano invisible es los fallos de mercado, cuando la persecución individual del propio interés genera malos resultados para la sociedad en su conjunto. Teniendo claros estos conceptos, vamos a ir a los principios que regulan la economía o los principios que rigen la economía. Entonces tenemos los principios subyacentes a la elección individual. Entonces tenemos primero, el primer principio subyacente a la elección individual es uno, hay que hacer elecciones porque los recursos son escasos. Es decir, un recurso es cualquier cosa que se puede utilizar para producir otra cosa. Por ejemplo, la tierra, el trabajo, el capital y lo humano. Entonces, debido a que los recursos son escasos, hay que tomar elecciones. Es decir, por ejemplo, eh, aunque tuviéramos todo el dinero del mundo para comprar todas las comidas que quisiéramos en nuestra casa, no tenemos el suficiente espacio. Entonces siempre hay que como que priorizar lo que o elegir eh, pues nuestros recursos, ¿cierto? Porque siempre van a ser escasos, entonces hay que priorizar. Bueno, segundo, el verdadero costo de algo es su costo de oportunidad. Es decir, el costo de oportunidad se refiere a lo que tienes que renunciar, lo que tienes que renunciar por obtener el bien que quieres. En nuestro tercer principio es cuánto es una decisión en el margen. ¿A qué se refiere con esto? Hay que comparar los costos y las ganancias de hacer un poquito más o un poquito menos de una actividad. A esto se le conoce como decisiones marginales, es decir, a qué le damos importancia, a qué le vamos a dar prioridad. Siempre vamos a tener, siempre vamos a tener varias opciones. Generalmente vamos a tener dos y a una le vamos a tener que dar más prioridad que a otra. Entonces, a eso se refiere ese principio. Cuatro, la gente generalmente responde a los incentivos, aprovechando las oportunidades para mejorar. La gente generalmente responde a los incentivos, aprovechando las oportunidades de mejora. Esto quiere decir que aprovechen los incentivos hasta que se hayan agotado totalmente. Para modificar el comportamiento de las personas es necesario utilizar incentivos. Por ejemplo, cuando, por ejemplo,
las empresas, cuando tienen que contratar practicantes, no los contratan solo porque sí, por ser buenas empresas o por ayudar o lo que sea. Los contratan porque saben que hay una disminución en los impuestos. Estos son los conocidos incentivos y es lo que ayuda a que, pues, las empresas le puedan dar oportunidad a los jóvenes para realizar las prácticas en estos lugares. Bueno, en la segunda tanda de principios vamos a hablar de los principios de la interacción de las elecciones individuales. Es decir, cuando yo tomo decisiones y otra persona también las toma, estas interacciones que se dan entre sí. Entonces, 5. El intercambio genera ganancias. Conocido, esto se refiere más conocidamente como el comercio, donde un individuo proporciona un bien o un servicio y a cambio recibe un bien o un servicio que esa persona desea. Sexto, los mercados tienden al equilibrio. Una situación económica está en equilibrio cuando ningún individuo puede mejorar cambiando su comportamiento. Principio 7. Para alcanzar los objetivos de la sociedad hay que utilizar los recursos eficientemente. Los recursos de una economía están utilizándose eficientemente cuando se están usando de tal forma que se han agotado todas las oportunidades que existen para mejorar a cualquier individuo. Principio 8. Los mercados generalmente tienden a la eficiencia. Puesto que los individuos generalmente aprovechan las ganancias del intercambio, los mercados tienden en general a la eficiencia. 9. Cuando los mercados no consiguen eficiencia, la intervención del gobierno puede mejorar el bienestar de la sociedad. A esto, sí, siempre que cuando los mercados de por sí mismos no pueden encontrar como desequilibrio o porque el mercado siempre trata como de regularse a través de las personas siempre como por medio de los incentivos o aprovechando pues esas oportunidades de mejora, la sociedad se va regulando en cuanto a la economía, pues tiende a desequilibrio, pero muchas veces no es posible. Entonces es importante la intervención del gobierno en estos casos. Y por último, en la tanda de principios, son los principios de la interacción del conjunto de la sociedad. Entonces tenemos principio 10. El gasto de una persona es el ingreso de otra persona. Y esto es como una especie de círculo vicioso. Bueno, un círculo que se repite, un ciclo. Entonces, si yo gasto más, a más personas les entra como una entrada de dinero para que ellas puedan a su vez gastar. Entonces, yo gasto, para mí lo que es un gasto para otra persona es un ingreso. Si yo me, si yo me abstengo de gastar, entonces esa persona puede dejar de estar recibiendo ese ingreso. 11. El gasto total algunas veces no coincide con la capacidad productiva de la economía. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que la cantidad de bienes y servicios que los consumidores y las empresas pueden comprar algunas veces no coincide con la cantidad total de bienes y servicios que la economía es capaz de producir. 12. Y último, las políticas públicas pueden modificar el gasto. Entonces, eh, el gobierno puede reducir los gastos variando, por ejemplo, tratando, digamos, de no gastar tanto, eh, valga la redundancia, en el gasto público, aumentando o reduciendo, aumentando más que todos los impuestos y generando un control monetario. Así es como las políticas públicas ayudan a modificar el gasto. En conclusión, y cosas que a mí me parecen muy interesantes, es desde lo individual, cómo decisiones individuales pueden modificar el transcurso de la economía. Cuando se hace, porque uno piensa que como individuo, yo las decisiones que tomo, pues solamente me afectan a mí y en cuanto a mi entorno cercano, pero las decisiones que yo tomo también me afecta, por ejemplo, al vecino, a la persona que viene de otra parte de la ciudad,
mis decisiones también pueden afectar las de otros y nuestras decisiones en conjunto eh, afectan a la sociedad y así pueden ir afectando hasta afectar la economía de un país. Me parece bastante interesante eso, también de cómo el gobierno trata de regular eh, a partir de las políticas públicas, modificar estos gastos para que, por ejemplo, en un país no entre en recesión o no se genere demasiada inflación. Eso sería todo. Muchas gracias.